Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos con nuestra serie de predicaciones que se titula ¿Qué necesita Jehová de ti? ¿Y qué aprendimos? Lo más importante que Jehová necesita de nosotros. La actitud del Hijo. ¿Necesita Jehová nuestro dinero? ¿Necesita nuestros bienes? ¿Necesita algunos talentos? No, porque todo es de Él. ¿Cierto o no? Dice, hasta tesoro escondido es de Él. Entonces, ¿qué necesita Jehová de nosotros? Es nuestra actitud del Hijo, para que actuemos y lo vemos como el Hijo. El domingo pasado empezamos a estudiar la parábola muy importante que precisamente se trata y nos enseña de actitud de un hijo. ¿Quién recuerda qué parábola estábamos estudiando? Del hijo pródigo, la parábola la cual tal vez todos podemos citar casi de memoria. Pero hemos aprendido muchas cosas nuevas, ¿cierto? Y hoy vamos a seguir viendo, y en esa parábola estábamos viendo la profundidad de la corrupción del corazón. Por cierto, los que no escucharon la prédica ya está en nuestro canal YouTube, Ministerio Internacional Casa de Santidad. Por favor, entran, escuchan para que puedan verla en su totalidad el tema. Pero estamos hablando de la corrupción de nuestro corazón y estamos estudiando dos extremos de nuestro corazón corrupto. Lucas capítulo 15, nuestro pasaje principal, del versículo 1 y 2, rápido repasamos que a Jesús se le acercaron dos tipos de las personas. ¿Quiénes eran? Primero, los publicanos y los pecadores. Eso era grupo número 1. ¿Qué hacía Jesús con ellos? Comía con ellos, convivía con ellos, les derramaba amor, porque por ese amor ellos se acercaban. Y el grupo número 2, ese es un grupo religioso. ¿Y ese grupo por qué se acercaba? ¿Cuál es la razón? Primero se acercaban para versículo 1 que dice, para oírle, y segundos para murmurar, para criticarle. ¿Alguna vez te has sentido que tú buscaste que alguien te oye y te criticaron en lugar de escuchar? Pero aquí tenemos el portador de la vida. Y hay gente que lo busca para oír, y hay gente que hasta ahorita único que hace es criticarlo. No te sorprendes que va a pasar lo mismo contigo. Seguimos en Lucas 15, versículo 11 y adelante. Dice, también dijo que un hombre tenía 2 hijos. Está dando la respuesta a los religiosos porque está comiendo y pasando tiempo con los pecadores. Y a los pecadores está mostrando que aunque se alejaron de la casa de su padre, el padre los sigue amando y esperando. Y dice, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. ¿Y allí qué hizo? ¿Multiplicó los bienes? Eso es lo que nos sucede cuando salimos de la casa de nuestro Padre. Ustedes conocen a la gente, alguna gente que estaban en la congregación. Parece que se iban muy bien en la fe. Conocían mucho, hasta enseñaban, hasta oraban y Dios los usaba. Ponían las manos sobre enfermos, compartían la palabra y de repente se alejaron de la casa
¿Y qué pasa? Lo desperdiciaron todo. Ya no ves en ellos ni la palabra, ni la acción de fe. Andan como cualquier persona del mundo. ¿Alguien conoció a alguna persona así? Conocemos. Entonces estábamos viendo que el hijo menor, el que tuvo la bendita oportunidad o bendito privilegio de cuidar a su padre en su vejez, porque eso era la responsabilidad del hijo menor, en lugar de decir: papá, cuenta conmigo porque siempre estaré a tu lado. Y ustedes, los que ya tienen especialmente a los padres, tal vez de la edad avanzada, tal vez enfermos, tienen que aprender a decir a su papá y a su mamá: mamá, papá, por favor sepa que siempre estaré contigo, que en mi casa siempre vas a tener mejor cuarto, que en mi casa siempre vas a tener cuando lo vas a necesitar, cuando ya no vas a poder ver por ti mismo. En mi casa te voy a dar la mejor cama y la mejor comida, para ti siempre va a estar. Pero aquí, en lugar de acercarle y decir esto, el hijo dice a su papá: dame lo que me juntaste, lo que tienes para mi herencia, porque pues ya no quiero estar contigo. Y allí se va toda la responsabilidad y todo el gozo que su papá tenía en saber que va a estar a su lado su hijo. Es prácticamente el hijo se acerca, algo pasa en su corazón, algo le sucede y él se acerca a su papá y dice: ya para mí prácticamente estás muerto, o muérete y déjame vivir, déjame en paz. Y yo sé que aquí hay muchas mamás y papás que están angustiadas y sienten igual que ese padre, porque los hijos tomaron la decisión de salir, no hablando de la casa, de la relación con sus padres. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Cuando te sales de la relación, cuando te dicen: ya no quiero nada contigo, y el corazón de mamá, de papá queda destrozado. El hijo pues quería ser feliz, y él pensaba que estar en la casa de su papá le quitaba felicidad, le robaba, limitaba su felicidad, como muchos de nosotros en nuestra limitación de cabeza pensábamos. ¿Alguien pensó así? Que tu papá te robaba tu felicidad, los límites que ponía tu casa te robaba, te limitaba. De hecho, hay muchos hijos que deseaban a tener límites y sus padres no les han puesto límites. Hay dos extremos. Yo he hablado con jóvenes y decían: no saben cómo en mis tiempos yo quería que alguien me pregunte: ¿cómo estás en la escuela? Que alguien me regañe por mis malas calificaciones, pero a mis papás no les importaba. Yo siempre digo, cuando me dicen hermanos o hermanas aquí: ay, es que mi mamá viene, se mete en mi casa y me dice: aquí tienes mal y aquí tienes bien. Y yo siempre le decía: no saben cómo a mí me gustaría tener esa dicha, que llega mi mamá o mi papá y me dice: hija, te falta orden en tu cocina, o te falta orden en tus closets. Mi mamá siempre ha tenido sus closets perfectos, todo doblado como de dibujo, muy bonito. Y yo cada vez entro en mi closet y pienso: a mí me hubiera gustado que mi mamá vea mi closet. Nosotros
no entendemos la bendición del límite, porque el límite es nuestra seguridad. Límite puesto por la persona correcta es nuestra seguridad. Ayer fuimos con el pastor pasear un poquito, porque teníamos que ver algunas cosas para la congregación, y damos un rápido paseo por la Plaza Las Américas, y vi una promoción que me gustó, y me paro y ya le empiezo a argumentar al pastor porque lo necesitamos. Y me mira y dice, no, Cojana. Y yo digo, pero mira, me dice, no, Cojana. Y yo le digo, Cojana es amada en ucraniano. Y yo digo, pero mira, fíjate que es muy 50% de descuento y nos va a servir. Pero me dice, no, Cojana. Y bueno, me dice, no, entonces bueno, ya nos fuimos. Y gracias a Dios hicimos un ahorro de 50% porque no lo gastamos. Bendito sea el nombre del Señor. Los límites son de bendición, y cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios no es límite de robarnos, la casa de nuestro Padre no es nada más para limitarnos en el gozo de la vida, pero en enseñarnos el gozo verdadero de la vida, enseñarnos la paz verdadera de la vida. Entonces, si lo entendemos nosotros como padres, no vamos a tener miedo a poner límite a nuestros hijos. ¿Los papás me están escuchando? Ay, es que mi hijo quiere. A mí me sorprenden los padres, ¿no? Van a su hijo de 2 años, de 3 años y traen una coca. Es que me pide. Pues ¿y qué? ¿Te pide veneno y tú le das veneno? ¿Quién aquí tiene discernimiento, tu hijo o tú? ¿Para qué Dios te da como hijo? Para enseñar, discernir lo bueno y de malo. Entonces, si no pones límites, ¿quién lo va a hacer? ¿Estamos bien hasta aquí? Si tú no limitas práctica de pecado en tu casa va a estar llena de pecado, de desorden. ¿Y sabes a quién Dios va a preguntar? Dime, ¿a la pastora? ¿Al pastor le va a regañar que tú permitiste pecado en tu casa? A ver, ¿a quién? ¿Cómo? Dilo, a yo. A yo. Porque tenemos miedo de decir yo. Yo soy responsable, siempre escondemos en nosotros, entre nosotros, pero cuando decimos yo, como que ya sentimos el peso de la responsabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, fíjense qué interesante que vivimos en ese formato, como que viene el hijo con su papá y dice, dame. Qué triste. Yo siempre me da mucha tristeza cuando yo escucho de la gente que vive, que es su principio de vida, dame, dame y dame, con sus papás dame, en la iglesia dame, en el trabajo dame, pero la palabra de Dios nos enseña que es más bienaventurado que ¿a quién le gusta recibir? A ver, levantan la mano. A ver, no, todos no existe aquí. ¿Qué, cómo? Yo, a ver, dilo, yo, con más confianza. Yo. ¿A quién le gusta dar? Que a mí me dan. Honestamente, porque la gente que le gusta dar, y no hablando de sus hijos, porque a todos van a dar a sus hijos. No te duele dar a tus hijos, a tus nietos, porque los ves y además tienes confianza que pues un día también te van a dar vaso de agua, como dicen. Pero dar donde nadie te va a dar de regreso, o no sabes si va a dar, porque si das a los que te dan, dice la palabra de Dios que no hay
Nada en los ojos de Dios especial, es mercado. Tú me das y yo te doy. Si no me das, no te doy. Ya me diste, ya te debo. Ya te doy, ya no te debo. Así vivimos, intercambiando favores. Pero la palabra de Dios nos enseña que tu mano derecha no sabe qué significa esto. ¿Qué significa? A ver. No es lo que significa, porque van a saber. Eso es hacer, cuando fariseos hacen supuestamente. Es no esperar nada, es dar y olvidar. Sin esperar nada, diste y lo olvidas. Porque si tú das con mano derecha, tu mano izquierda ya está estirada para recibir de regreso, eso, lo que en los ojos de Dios ya no vale. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, muy bien. Entonces, el hijo, sabiendo que tiene casa, sabiendo que tiene herencia preparada, viene con papá. Único que le molestaba es su papá. ¿Cierto o no? Dámelo y me voy. Voy a ser feliz. De hecho, todos queremos ser felices. Nada más que nos engañan todo el tiempo que te va a hacer feliz. Tú crees que el dinero te va a hacer feliz. Tú crees que el trabajo, carrera te va a hacer feliz. El matrimonio. Solo solteros creen que te va a hacer feliz. ¿Cierto, casados? A ver, con más confianza. ¿Sí o no? En realidad, nada te va a hacer feliz si tu corazón no está en la casa del Padre, en la relación con el Padre. ¿Escucharon, solteros? ¿Escucharon? Es que esa niña me va a hacer feliz. Ay, mi vida. Ay, ese hombre me va a hacer feliz porque me prometió la luna del cielo. Por favor. Créeme, la luna ya está prometida y comprometida. ¿Y dónde sigue? ¿Dónde? ¿Estamos de acuerdo? Nadie, ninguna persona tiene poder de felicidad para otra persona. Porque todos buscamos lo nuestro. Viene un joven con su rabino y dice: rabino, ya me voy a casar, ya estoy preparado para el matrimonio. La amo mucho y quiero casarme con ella. Y el rabino dice: pero ¿cómo sabes que estás ya preparado para casarse? Y el joven dice: mira, cuando le di beso de despedida y me mordió su pelo, en ese momento no me dolió. ¿Saben que he pervertido el sentido de amor en el mundo? El amor verdadero, dice la palabra de Dios, es dar. Es la misma raíz de amar y dar en hebreo. Es servir, es cuando estás dispuesto a hacer tus intereses a un lado. Y eso es lo que sucede, que cada uno de nosotros nos ponemos tan cómodos en nuestros propios intereses y satisfacción, sentimos bien, que se nos olvida que aún a nuestro lado hay una persona y hay que mirarle a los ojos, hay que mirarle a su corazón, hay que preguntarle cómo está. Pero como dice la palabra, nos ponemos cómodos como Israel, porque se llamaba Israel y no se preocupaban por los mandamientos. Entonces, si para ti Dios es solo la fuente de recibir bienes, tu oración nunca va a salir del formato dame, porque luego va a decir dame poquito más, y luego va a venir dame más.
y dame más, dame todavía más. Estábamos hablando con Sheila otro día y dice, es que me gustó mucho esa taza para el café, termo. Y dice, ay, yo quería para mí. Y yo dije, ¿pero qué no tienes? Y me dice, nada más 2. Es que me gustan mucho, me dice. Hay cosas, yo les voy a decir, hay cosas que me gustan mucho. A mí me encantan, por ejemplo, los cuadernos para mis notas. Y no les voy a decir cuántos ya tengo ocupados, pero cuántos tengo todavía nuevos que están esperando su turno. Me encantan. Y si pastor dice, ya se te acabó, digo, pues yo le voy a decir, es que nada más tengo unas 50. Dice, no, a 50 no llega, pero sí tengo muchas. Me gusta. 49. Pero cuando son cosas pequeñas, no damos cuenta. Pero cuando son cosas grandes, cuando yo le pregunté a una persona, le dije, ¿en qué le puedo servir? Es que tengo unas faldas que me quedaron desde que yo bajé de peso, tal vez le puedo regalar. Y me dice, sí, tal vez, dice, porque tengo solo 5. Yo le dije, ay, que no, yo no, tampoco tengo tantas. Muchas veces no pensamos que vivimos en el modo de dame, dame y dame. ¿Estamos bien? ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Siempre queremos que nos sobra, que tengamos por allí extra. Entonces, si no salimos, mis hermanos, de ese modo dame, nunca vamos a poder ser útiles para el reino de Dios. Porque el reino de Dios busca a la gente, no dame, pero aquí está. Heme aquí. Heme aquí. Y aquí está todo lo que tengo. Y aquí está todo lo que ofrezco, es tuyo. Aquí está todo el Señor, menos mi casa, esa no, Señor, esa es. Pero lo demás, menos ese coche porque no le puedo usar para servirte. Pero lo demás sí. No, Señor, no tengo tiempo. No, Señor, todavía tengo que pagar esto. No. Eso no, pero lo demás sí. ¿Y de qué estamos hablando? Cuando es la palabra todo, es todo y no significa echar tus casas, traer tus escrituras a la congregación. ¿Para qué necesitamos tu casa aquí? Bueno, la podemos vender, de hecho. El próximo domingo. No, pero en realidad, allí así construimos la congregación, tal vez, ¿no? No, pero en realidad, mis hermanos, lo que Dios está buscando es el corazón dispuesto, porque con un corazón dispuesto, Dios puede hacer mucho más que con una casa, o con 2, o con 3, con 10, o con coches, o con 1000 casas. Con un corazón dispuesto, Dios puede voltear el mundo, tu vecindario, el lugar de tu trabajo, cuando te dispones a hacer la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que salir del modo dame, porque dame es la verdadera limitación, no la casa del Padre, pero tu forma de vivir dame. Te vas a sentir siempre limitado, no me aman suficiente, me roban la libertad. De hecho, muchos hijos así chantajean a sus padres. No me dejas ir al antro, es que no me quieres. Mi papá diría, ¿sabes qué? Métete a tu cuarto y ni te voy a hablar de amor. Porque el amor no es eso, es libertinaje. Es dejar que tu hijo se está perdiendo cuando depende todavía de ti. Mientras está en tu casa, depende de ti, no importa si tiene 30, 40, 50 años, está en tu casa y tú pones límites o no los pones y Dios te va a pedir las cuentas. ¿Estamos bien hasta aquí? La palabra de Dios dice, la cabeza de la casa es el que decide qué se puede practicar en la casa.
Entonces, los niños chantajean a sus padres y padres se sienten culpables. ¿Por qué? Porque no están afirmados en la verdad. Y dicen, bueno, es que mi hijo va a sentir mal si no le doy Coca-Cola. Pues ni modo, que se siente mal en ese momento que se destruye su sistema de defensas. ¿Estamos bien hasta aquí? Que llore ahora, como decíamos, Chilita, mejor llores ahora que toda tu vida. Cuando andaban las hermanas enamorándose de los que no son creyentes y luego se deshacía la relación, y yo le decía, qué bien, llore ahora que vas a llorar toda la vida. Está bien, los límites es nuestra protección. Y es increíble, el hijo sabía que todo lo que tenía su padre, él lo iba a heredar. Pero esto es lo que pasa a nosotros, tenemos una herencia incorruptible reservada. Pero estamos tan enfocados en el placer del momento que le decimos, quiero mi oro aquí y ahora. Y nos hundimos en este mundo que es enemigo de Dios. Y desperdiciamos todo lo que Él nos da. Toda limitación para el que no conoce al Padre se ve como falta de amor para contigo. ¿Están escuchando bien? Por eso muchas veces nosotros como ministros igual hemos escuchado, es que en la iglesia no hay amor. En la iglesia se predica muy duro. Hoy en la iglesia para entrar al ministerio te ponen, a ver, muéstrame dónde se agrega algo a lo que puso Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguien está enojado? No. A ver, ¿a quién está enojado? ¿No? No tiemblas, Niva. Si tiembla, te tiembla. Haces bien al temblar. Qué bendiciones, hermanos, que Dios es claro. Alguna vez llegamos a algún lugar y nos dicen como que haz lo que no sé que tienes que hacer y no sé cómo lo tienes que hacer. Y no sabemos qué hacer. Y luego nos regañan porque no hicimos lo que querían que hagan, pero nunca nos dan instrucción clara. Pero Dios es claro, específico del camino de la vida. Dice, ¿quieres la vida? Haz esto. ¿Quieres la muerte? No lo hagas, haz lo contrario. Pero aquí les van las buenas nuevas, hermanos. Dios me conoce. Dios me conoce hasta grado que sabe lo que es mejor para mí. Si tú como padre conoces a tus hijos, a veces las limitaciones para tus hijos se difieren. Por ejemplo, si uno puede ver una hora de tele, otro no puede. ¿Por qué? Porque no lo sacas de él. Buen padre conoce a su hijo y le pone sus limitaciones y le da su provisión para que desarrollen sus potenciales. Si padre no lo hace, significa que no conoce ni al hijo ni al padre. Dios me conoce. Lo mismo con tus hijos. Si tú los conoces qué tienes que darles, en qué tienes que limitarles, y de ahí sabes cómo educarlos mejor. Sabes lo que les puedes dar y sabes lo que les tienes que quitar. Ningún hijo se nace siendo peor que el otro. Todos los niños nacen para ser educados en el camino de la vida. A un doctor le preguntaron cuándo tengo que empezar a educar a mi hijo. Dice, ¿qué edad tiene? Dice 4 días. Te tardaste 4 días. ¿Por qué?
problema es que si tu voz, si tu sí no coincide con tu no, es por decir, si de repente tú dices sí a una cosa y no luego a la misma cosa, el niño está confundido. No va a discernir que no es no y sí es sí. ¿Sí me explico bien? Los niños no puedes decir es que así me nació. No. El niño se porta y vive de la forma que lo educaste o no lo hiciste. Y no hay de otra. No hay de otra, porque todos los niños son almas de igual valor que de los adultos. Por eso la palabra de Dios no tiene una Biblia para los niños, otra para los adolescentes, otra para los jóvenes, otra para los más jóvenes o menos jóvenes, y para los ancianos otra. No, la palabra de Dios es igual para todos, porque el alma es igual de adulto y de niño. Nada más que tiene que ser instruida y educada en el camino de la vida. ¿Amén? ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Ok? Entonces, la palabra dice que Dios a quien ama lo disciplina. ¿Y sabían ustedes que la palabra hebrea para disciplina es la palabra musar, que no tiene nada que ver con castigo, pero significa lección o instrucción? Entonces, cuando tú aplicas la disciplina, es la forma de instruir y de enseñar. Por eso dice la palabra que no dañes a tu hijo. El daño va a venir si lo vas a castigar, en el sentido de desquitarse. Y eso es lo que sucede, que el papá o mamá se aguanta y aguanta y aguanta, y el niño hace lo que quiere y se truena la paciencia y ahí te va. Pero la constancia de la instrucción del papá, de la mamá y del niño protege alma de los tres. Escucha, la constancia, cuando es no, siempre es no. Si papá dice no, la mamá dice no, y el niño va a decir no. Si el no de papá y de mamá no coincide, no se resuelve en frente del niño. Se aparta, se discute en la luz de la palabra de Dios, pero en la presencia del hijo es ejad, es no en ejad, en unidad, o sí en ejad, en la unidad. Porque si no, va a ser 3 reinos en una casa. Y al final de cuentas se va a hacer lo que dice el hijo. Es la verdad. Dios sabe cómo instruirnos y ojo, disciplinarnos. El problema es que no creemos de verdad en el amor de Dios, y por eso a las manifestaciones de amor confundimos con falta de amor. Cuando Dios dice ese no puedes hacer, oh, es que no me amas, quiero ese muchacho. Dios dice no te metes en yugo desigual. Pues es que no me amas, Dios, permítame. ¿Saben que Dios sí te va a permitir que hagas? Pero luego, ¿de quién va a ser responsabilidad? Díganme, ¿cuál es la palabra que tenemos que decir? Yo. Más fuerte, yo. Y muchos saben de qué estamos hablando. Ah, querías a Juanito, aquí está Juanito. Querías a Federico, aquí está. Querías a María, ahí está María. Pero luego no llores. Como decía mi papá, luego no me lo llores. Tú tomas decisión, no quiero que vengas aquí a chillar. Y así
Mi hermana, la que se casó con un muchacho que mi papá no aprobaba, y ella decía, es que si usted no me lo deja, nunca me voy a casar y me voy a ser infeliz toda la vida. Y hasta mi papá logró torcer la mano y la bendijo. Le dijo, pues mira, nada más que no quiero que vengas aquí a chillar. Y mi hermana tuvo que sufrirlo. La golpeaban, jamás llegó a la casa de mis papás. La maltrataba, mis papás ni sabían. De repente llegaba con su hombro salido dislocado. ¿Y qué pasó, hija? Es que me tropecé y me caí. Hasta que Dios intervino y por misericordia de Dios, por las oraciones de mi mamá dejó de tomar. Pero mi papá dijo, no, aquí no me vienen a chillar, porque tú tomas decisión. Yo no quiero que luego vengas a ponerme el peso de tu decisión, porque no voy a poder hacer nada. ¿Me explico? ¿Ah? ¿Sí? Pero ¿saben qué diferente con Dios? Aunque hicimos tonterías, podemos regresar y Dios sí puede intervenir y ayudarnos en las decisiones que hemos hecho incorrectas. Pero no es decir, una persona que se entercó a casarse con una que no tiene nada que ver con Dios y además siendo 2 o 3 veces divorciado, y el pastor dice, pero no, según la palabra, ¿cómo lo vas a razonar? Dice, yo voy a ser como David, me caso y luego me arrepiento. Dice la palabra, para pecado intencional, cuando sabes que estás yendo contra Dios, no queda sacrificio. Mucho cuidado, mis hermanos. El problema es que no creemos de verdad en su amor, y las verdaderas limitaciones de amor confundimos con falta de amor. Cuando papá dice no lo tocas, el hijo dice no me quieres, déjame meter mis dedos en el enchufe. ¿Quién de ustedes va a ceder para que el hijo crea que ustedes lo aman? Tal vez va a ser última manifestación del amor de su vida de su hijo, porque va a morir. ¿Sí me explico, mis hermanos? No les debe de importar lo que dicen y cómo les chantajean sus hijos. No, si Dios dice no, usted dice no. Y si hijo no dice amén, ya va a tener que vivir consecuencias. Pero tú no puedes aprobar lo que Dios no aprueba. ¿Estamos bien? ¿Alguien ya me odia? Ahí les mando con Dios. Ahí todas las quejas. ¿Sale? Dios sabe que el recibir los bienes más grandes de ese mundo produce un vicio en sus hijos. Como decía Bill Gates, para ser más feliz necesito un poquito más de dinero. Vicio, quiero más. Empezamos a depender de lo material. Empezamos a amar a lo terrenal, casa por casa, coche por coche. Empezamos chiquitos, zapato por zapato, teléfono por teléfono, termo por termo, sí, Shelita, cuaderno por cuaderno. Dependencia de material nos convierte en rebeldes, orgullosos y duros de corazón. Nos lleva a ser altivos, nos lleva a la agresividad. Dice Santiago en capítulo 4, que dice que ¿de dónde vienen las guerras? De las concupiscencias que viven en ustedes. Quieren y no lo consiguen, por eso guerrean uno con otro. O me lo das o lo agarro a fuerza. Te lo quito, como los niños por juguetes. No me das, te lo quito. Y no importa que no es mío. Por eso el mandamiento dice no codicias. Dios no desea que se pierda alguno de nosotros. Se nos olvidó que la propiedad no es lo más importante, mis hermanos. Lo más importante
no es la propiedad o herencia del Padre, es estar en la casa del Padre. Por eso dice la palabra de Dios, bienaventurados son los que están plantados en la casa de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. A mí no me importa cómo me tratan, qué me hacen, qué me dicen, no me van a sacar de la casa de Jehová. Porque de aquí estoy, de aquí soy y aquí estaré. Pero para poner raíces, tienes que alimentarte de la comida adecuada, de la palabra, de la oración y buscar estar con el Padre. El hijo hijo pródigo no entendía el privilegio de estar en la presencia del Padre. Para él era como que estar en la sombra del Padre. No entendía el poder de la protección del Padre. Es hermoso cuando los ministros pueden formarse, ministros jóvenes, pueden formarse junto a los ministros que ya llevan tiempo. Los que tienen corazón correcto se sienten privilegio de ser formados y protegidos. Los orgullosos empiezan a sentir que están a sombra, que se les está quitando el centro. Por eso hay mucha rebeldía, luego hasta las iglesias se dividen. El hijo quería ser el centro de su vida. Ya no quería la sabiduría del padre, ya no quería estar junto con él. Él quería tomar el mando y ya hacer lo que quería él. Creía que iba a ser feliz, creía que ya iba a cumplir con su vida. Y muchos vivimos así cuando nos parece que todo se gira de nosotros, decimos, dame lo mío y me voy. Y ustedes los que son padres, y muchos vivieron los chantajes de sus hijos. Muchos vivieron que cuando usted ponía límite a su hijo decía, es que no me quieres. ¿A cuántos de ustedes dolían estas palabras? A ver, a muchos nos duele escuchar eso, pero como tu amor es más grande que tu sentir emocional, porque el amor no es emocional, el amor es tu esencia, no te importa. Mi papá me decía, mañana me vas a agradecer, porque te supo poner los límites, mañana me vas a agradecer. No sabes cómo yo odiaba a mi papá en esos momentos y cómo lo admiro ahora, porque su amor venció mi odio y me preparó para la vida. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quieres quedar bien ahora en ese momento o quieres dirigir a tu hijo en el camino de la vida? Decides tú. El Padre divide los bienes. De hecho, Dios responde a muchas de nuestras peticiones, exigencias, para que aprendamos. Y Padre responde a las oraciones, muchas veces dame eso, y nos sentimos bendecidos y decimos, ay, cuánto Dios me quiere. Y sí lo somos bendecidos con todo lo que Dios nos da. Pero mucho cuidado, que no vamos a perder de la vista que la verdadera bendición de Dios no son bienes, no es dinero, no es casa, no es coche, no es trabajo. La verdadera bendición no es palpable, no es visible. La verdadera bendición no es la que trae tristeza porque se acaba. La verdadera bendición es estar junto a tu Padre y gozar comunión con Él. Salmos dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia, tal vez querías deseabas ese teléfono, especialmente cuando eres joven y te lo agarras y te sientes tan
tan bonito y te soplas y te lo limpias todo el tiempo. Siempre se nota quien trae el nuevo teléfono, de hecho. Porque anda con su servilletita y por allá lo limpia y por allá y lo pone y no lo soplas. Pero mañana de repente lo ves, ya se le olvidó al salir de la iglesia, allí ya lo tiró, allí ya se le cayó. ¿Por qué? Porque ya no es nuevo. Pero la palabra de Dios dice que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Es importante aprender a gozarse de las cosas correctas, los que traen verdadero gozo. No vamos a olvidar, mis hermanos, que en el reino de Dios la bendición en primer lugar es espiritual y solo a lo último es material. En Romanos 14, 17 decía apóstol Pablo, aunque en un poquito otro contexto, pero lo dijo muy bien, que el reino de Dios no es ni comida ni bebida, es la justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y muchas veces decimos, es que entonces podemos tomar lo que queremos y beber y comer lo que queremos porque no es el reino de Dios. No se trata de eso. Se trata de entender que el reino de Dios son cosas eternas y no temporales. Tal vez tus zapatos son muy bonitos y cómodos, pero llegará el tiempo, tal vez no los vas a poder poner porque tus pies tal vez no van a caminar, no sabes, no te van a dar gozo. Tal vez tu casa estabas gozando, tiene 2 pisos, pero luego vas a decir, es que no puedo subir la escalera. Tal vez vas a gozar, mi cama es muy buena, cómoda, y a veces, tal vez es único que vas a tener, o a veces te vas a tener que poner en la cama de hospital. ¿Y qué significa todo eso? ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu paz? ¿En qué está? En el libro de Mateo, Evangelio de Mateo 6:30, dice la palabra de Dios: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe. Puedes decirlo, mi Padre sabe. Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás va a ser añadido. Significa que lo demás es la provisión de Dios y tu trabajo es buscar el reino. Buscar el reino de Dios y su justicia significa andar según los principios del reino de Dios. Significa vivir según la justicia de Dios, practicar los mandamientos que son justos y verdaderos, dice la palabra de Dios. El concepto bíblico, buscar, es un hebraísmo que significa adorar. Escúchenlo, adorar. Lo que nos dice la palabra, adoran al reino de Dios y a su justicia y no lo demás. Hoy estamos adorando todo, llenos de ídolos. Servimos a nuestra casa, a nuestro coche, a nuestro trabajo, a nuestros hijos, a nuestra belleza. Me siempre sorprendía que aquí en México tal vez no tenemos dinero para tortilla, pero tenemos para nuestra joyería y para nuestras uñas, no nos va a faltar. ¿Verdad o no? En general, si hablamos de nuestra forma de vivir, ¿verdad? ¿No?
pero para ayudar a tal persona, no, porque ya lo programé y ya voy a hacer ya lo aparté para mis uñas y hermano que pues no tiene tortilla ni modo. O las pestañas. No estoy atentando contra su negocio. Yo estoy hablando de las prioridades. ¿Sí me entienden, hermanos, no? Está bien tener uñas arregladas, está bien ser arregladas, guapas, bonitas, bueno, arregladas más sobre todo, porque la belleza es un concepto muy torcido hoy en el día. Pero lo que adoramos, mis hermanos, dice la palabra buscar, significa adorar, esforzarse, exigir y andar. Cuando buscamos el reino de Dios, adoramos a Dios y esforzamos en andar en sus mandamientos. Lo demás hace Él. Él cubre nuestras imperfecciones, perdona nuestros pecados, nos restaura, porque nuestro estilo de vida es siempre estar restaurándonos. ¿Por qué? Porque vivimos en la corrupción de la carne y del mundo. Y si por eso no podemos salir de la casa de nuestro Padre, porque todo el tiempo necesitamos su amor, instruyéndonos en la justicia. El hijo estaba interesado en lo visible. Pasaron días y se fue. Decidió ser su propio jefe y su propio Dios. En realidad, mis hermanos, hay ciertas cosas que sí están predestinadas por Dios. Por ejemplo, fue predestinado por Dios que yo me nazca en Ucrania y ustedes en México. Fue predestinado por Dios que algunos tengamos tez más blanca y otros más morenita y otros negritos. Eso sí fue predestinado por Dios. Fue predestinado por Dios que yo nazca a mis padres y tú te nazcas a tuyos. Fue predestinado por Dios hasta que tú nazcas en la ciudad o en el pueblo, donde sea que tú naciste. Muchas cosas, los talentos que heredamos de nuestros padres, eso fue destinado por Dios. Pero hay una cosa la cual depende estrictamente de ti. Si tú vas a quedar en la casa del Padre o no. Ese depende estrictamente de ti. Por eso sí hay una cosa que Dios necesita de ti para ser tu Padre, para que te seas su hijo. Es en tu poder quedarse o irse. Por eso la palabra de Dios está llena de esta invitación. Decídelo. Decide entre la vida y la muerte. Decide entre lo bueno y lo malo. Escoge el angosto o el ancho. ¿Vas a buscar tú estar con el Padre? ¿Vas a buscar ser perfecto como Él es perfecto? Todo esto se nos entregó a nosotros. Muchas veces decimos, ay, me hubiera gustado ser hijo de estos padres. Tal vez alguno de tus amigos creció con los padres de más poder adquisitivo, o tal vez con los padres sin vicios, en el orden, en la casa. Eso no era nuestra decisión, nadie nos preguntó. Pero hay una cosa que depende estrictamente de ti. No dónde empezaste, pero dónde vas a terminar. ¿Me explico, mis hermanos? Es algo muy, muy importante. Nosotros definimos el rumbo de nuestra vida. ¿Vamos a querer contestar a la invitación de Dios o la vamos a rechazar? El mundo lo atraía al hijo menor. ¿Ya están cansados? ¿Vamos por otras 3 horas? Nos van a sacar, pero porque viene otro servicio acá, pero bueno, a ver qué podemos hacer. Cuando hablamos
del hijo menor. Él fue atraído por el mundo, por lo visible. Si él hubiera dicho, tengo propiedad, algo mío, sin decir, dame lo que me preparaste, Padre. Tengo lo mío, tengo tesoro de la salvación, tengo la plata de la redención, tengo el oro de fe. No me voy a perder, no me voy a ir, porque tengo todo lo que necesito. Mientras estoy con mi Padre, tengo todo lo que necesito. Afuera de ti no tengo nada. El hijo va a buscar a su propio concepto de la felicidad. Se va sin ningún remordimiento y sin mirarse atrás. Empezó a vivir y gastar. Todavía no construyó nada, pero ya gastó todo. Muchas veces es lo que pasa a nosotros. Decimos, ese lo voy a usar para construir y lo malgastamos y que nos queda pura deuda. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Puros hoyos negros que nos devoran. No construimos, pero ya gastamos. Y llega el hambre a aquel país. Y para terminar hoy, no falta el próximo domingo porque vamos a seguir estudiando esta parábola. Pero apenas te alejas del Padre, ya dejas de escuchar su voz. Escúchalo bien. Y como te sales de la casa de tu Padre y te dejas de escuchar su voz, ya no tienes nadie que te puede advertir del peligro. Ya te desfrenas porque no hay advertencia. Ya no tienes nadie que te pueda decir, cuidado, mi hijo, camina con precaución. Cuidado, mi hija, cuídate mucho. Ya no hay voz. Ya no escuchas porque te separaste. ¿Cuántas veces hemos pensado, mis hermanos, que vamos a hacer algo, voy a hacer mi negocio, y nos involucramos tanto que nos olvida la necesidad de nuestra alma? Nos metemos tanto en la necesidad de nuestro negocio que nuestra alma queda completamente descuidada y separada del Padre. ¿De qué sirve el hombre que gana todo el mundo y pierde a su alma? Y todavía más la palabra dice que avaricia es idolatría. Avaricia es esa palabra avaricia del griego, que en griego suena pleonexia, que significa tener más o anexar más y más y más y más. Se desarrolla ese vicio de tener más y que se convierte en idolatría porque ya no dependemos de Dios sino de nuestro propio esfuerzo. Y empieza negligencia del tiempo, de la palabra, de la oración, de convivir con los santos, que es parte de disciplina muy importante. Dejamos de congregarnos, dejamos de buscar la presencia del Espíritu dentro del cuerpo del Cristo y las cosas espirituales se van al segundo plano. Ya te alejaste del Padre y ya no hay freno, nadie te detenga. Y mira a este hijo, está en el centro de la atención, rodeado por los amigos. Se acaba la tristeza y se queda solo. ¿Dónde están tus amigos cuando ya no tienes nada?
Pero a diferencia, el Padre está rico en amor, está rico en misericordia, está dispuesto a entregarle todo a su Hijo. Dice la palabra, si nuestro Padre no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todo lo que necesitamos para vivir esta vida en piedad, en plenitud de la obediencia y en el gozo del Señor? Está dispuesto a entregarle todo y perdonarle su traición para que su Hijo regrese al camino de la vida. El Padre está lleno de amor, está lleno de misericordia. Y como el próximo domingo lo vamos a ver, cómo lo está esperando, así como te está esperando en el día de hoy, para que te regresas a la casa del Padre, para que te regresas a la comunión con Dios. Ya se fue Hijo de Dios, nuestro Mesías, y como vimos en el principio, fue molido, fue entregado, sufrió por nuestros pecados y por nuestro castigo, para que tengamos nosotros paz con Dios. Y el Padre nos está esperando en el día de hoy. ¿Qué vas a hacer tú con el Padre? ¿Te vas a partir o te vas a acercar?